Hola Rita. Hola Rita. Hola. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te interesa la historia? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, pues yo he estudiado un grado en Historia por la USC. He comenzado, porque es desde siempre pues me ha interesado mucho pues conocer el pasado de las personas por todo lo que puede aportar a la sociedad. Pero bueno, poco a poco, al ir avanzando en la carrera, pues he descubierto que a mí lo que realmente me gusta es la arqueología. Después de acabar el grado, me fui un año a Barcelona a hacer un máster en arqueología analítica. Wow. Y la verdad es que ha estado genial porque has aprendido un montón de metodologías que te pueden dar pues muchísima información y exprimir todavía más lo que son los yacimientos arqueológicos. Bien. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. ¿Por qué en Barcelona se puede preguntar? ¿Por qué en Barcelona? Pues porque cuando estaba yo buscando dónde continuar los estudios, estuve mirando varios másters, varias universidades, y este máster me llamó la atención porque es un máster innovador, porque era el primer año que se hacía el máster y también pues por la cantidad de investigadores y de personas que tuvimos formándonos, respondiendo a todas nuestras preguntas, dudas y la verdad es que me ha parecido una decisión muy buena porque he aprendido un mogollón y sobre todo pues las personas que nos enseñaron pues eran muy accesibles y eran muy... se preocupaban mucho porque tú aprendieras y te aportaban pues eso, todo lo que tú necesitabas. Pero... de información, quiero decir. Pero tú has hecho como información a Barcelona, pero preguntarte a ti, ¿te gusta más la Galicia? ¿Tú quieres un poco trabajar con la historia y cultura de Galicia al final? Sí, me gusta, pero Barcelona también ha estado muy bien porque ellos, pues siento mucho decirlo, pero como que nos sacan unos cuantos años de ventaja. A la hora de, de aplicar nuevas metodologías, a la hora de tener su patrimonio registrado, está como más avanzado. Vale, entiendo. Y antes de hablar de Castro, me gustaría que contaras algo sobre la antigua población de Galicia y en particular de la Edad del Hielo. Vale, pues para comenzar a hablar de eso vamos a intentar remontarnos un poco más atrás para conocer de dónde viene todo esto y vamos a ir en torno a entre el siglo XIII y el 8 a.C., es decir, nos vamos a la Edad del Bronce. ¿Por qué la Edad del Bronce? Pues en esta Edad del Bronce se asocia a un fuerte desarrollo de lo que es la producción metalúrgica, es decir, se explotan todavía más los metales. Y en este momento es cuando empiezan a surgir los primeros poblados con las primeras formas de fortificación. Recordemos que en el mundo de los castros, el fósil director, por así decirlo, es el castro, que son pues estos asentamientos fortificados y en altura. Y aquí es... Pero porque antes la gente se movía. Sí, eso mismo, porque antes la gente se movía más. Y también en este momento, durante la Edad del Bronce, se da una mayor intensificación productiva sobre los suelos agrícolas, es decir, se cultiva mucho más, y esto junto al auge de la explotación de los metales dio lugar al surgimiento de unas nuevas figuras en la sociedad que son los guerreros. Vale. Y que están muy implicados en la defensa de la sociedad y también capaces de conseguir riquezas a partir de las incursiones violentas. Después, a partir del siglo X, VIII, empezamos lo que sería, por así decir, la primera edad del hierro, y aquí es donde se empiezan a ver los cambios. Aquí los asentamientos pasan a ser más estables, se suele habitar, como dije antes, zonas elevadas, y estos emplazamientos se diferencian de los del bronce en que ahora son permanentes. Sí. Es decir, la gente no se mueve tanto como antes. De ello, también es muy interesante que estos poblados son más complejos, están más pensados a la hora de construirlos y de decidir, aquí en esta zona nos hacemos las casas, aquí ponemos un pequeño foso. Vale, después de esto, a partir del, más o menos a partir del
del siglo VIII a.C. hasta el 2 después de Cristo, pues se empieza a desarrollar lo que es la segunda edad del hierro. Y aquí, pues bueno, se dan más cambios, como por ejemplo, a ver, antes los poblados que estaban en altura, pues bueno, a ver, también se caracterizaban por ser bastante inaccesibles, bastante difícil acceder a ellos. Acceso es mucho más sencillo que en esa primera edad del hierro. Y un detalle súper interesante de su forma de construir es que ellos ya no se adaptan al terreno, sino que ellos adaptan el terreno a sus necesidades. Vale. Es decir, forman, pues, por ejemplo, aterrazamientos para poder, pues, bueno, construir, adaptar bien el terreno para construir las casas. Multiplican también, pues, bueno, las estructuras de cierre, hacen, pues, bueno, grandes murallas, y bueno, también se dan, pues, una multitud de innovaciones, por ejemplo, como puede ser el molino circular. Antes se utilizaba el molino barquiforme, que es un molino que consiste, bueno, es una losa de piedra y sobre ella se coloca el cereal y se empieza a moler, y ahora pues se cambia, pues, para un molino circular que permite moler el cereal con movimientos circulares, lo que da, pues, un mayor rendimiento a la hora de, bueno, pues, de producir harina y eso. Vale. Luego también otro detalle muy interesante de este momento es que los castros comienzan, bueno, ya están especializados, pues, en alguna función concreta. Antes, bueno... Dos castros diferentes. Sí, sí. Como que un castro en un lugar está especializado. Eso un castro mismo. En otro lugar... Sí, eso mismo. Vale, vale. Antes no. Bueno, pues empiezan a especializar y, bueno, tenemos, pues, varios ejemplos, como por ejemplo los castros de la zona costera, como por ejemplo puede ser Alanzada, Alobre o Neixón. Están especializados en intercambios, bueno, en traer, pues, bueno, pues los productos de fuera, como por ejemplo, pues, bueno, con los púnicos, que, bueno, sobre todo en esos castros de las zonas costeras, pues han aparecido, pues, elementos de otras culturas, como por ejemplo han aparecido también, pues, bueno, ánforas y materiales de este estilo que tú, por ejemplo, en castros de la zona más interior, pues es más difícil de localizar. Sí, interesantes estas cosas. Pero no es correcto decir que los castros del mar, de la costa, están como más de un nivel más alto del castro del interior. No, yo no diría eso. Para nada. Aquí no. Sí que, bueno, porque también en general se suelen, pues, bueno, incorporar, pues, bueno, otros elementos culturales de otras sociedades. Vale. Y es un poco también complicado hablar de ello por el tema de las dataciones. Datar los castros, pues, bueno, o datar ciertos elementos culturales que aparecen ahí, pues es bastante complicado. Y luego también hay otro hándicap, que no hay fuentes escritas Sí. de los castros. Bueno, miento, alguna cosa sí que hay, pero hay que, como se dice, cogerlo un poco con pinzas, porque suelen ser escritos, pues, por ejemplo, de Estrabón, que Estrabón, pues, bueno, nunca estuvo en esta zona y bueno, ha escrito sobre esta cultura, pero Vale. ¿lo tomamos en serio? ¿No lo tomamos en serio? Sí. Yo creo que no, y por eso, pues, para mí es muy difícil hablar de si los castros de la zona, bueno, de la costa estaban más avanzados que los otros. Es muy difícil de saber. Vale, anche porque más o menos sabemos cuándo el castro nació, más sabemos cuándo los castros morían. Cuando murieron. ¿Cuándo desaparecieron? Bueno, Sí, pues a ver, tras la conquista romana, pues bueno, al final todo, bueno, pues poco a poco la gente, pues, fue dejando de habitar los castros y pasaron a vivir, pues bueno, al fondo de los valles, porque, bueno, pues por todas las consecuencias político-administrativas, pues bueno, que implicó la conquista de Roma. vale. Entonces, en particular, ¿qué nos puedes contar sobre el castro de San Cibrao de Las? Bueno, pues sobre el castro de San Cibrao de Las,
pues qué deciros, que es un castro muy moderno, es un castro de la Segunda Edad del Hierro. Tiene una cronología que va entre el 2 a.C. al 2 después de Cristo, y también que es uno de los castros más grandes de todo el noroeste. En total tiene pues, unas 10 hectáreas, tiene 3 líneas de murallas y es un pedazo castro enorme, inmenso. Ahora, ¿qué se puede ver? ¿Hay ruinas? ¿Hay museo? Sí, tienes las ruinas del castro, que hay muchísimo que ver, a pesar de que solo está excavado el 15%. Tienes para pasear por ahí y ver pues sus casas, ver la corona, ver los aljibes, las murallas y todo eso, pues un paseo a lo mejor de entre media hora si vas rápido y una hora pues o más si vas pues por ahí disfrutando y viendo cómo era. Eso, también está el museo, un museo que explica de forma genérica lo que es la cultura castrexa. Sí. Y que yo personalmente recomiendo mucho ir a ver antes de ir a ver el castro, sobre todo a aquellas personas que tal vez no conocen nada sobre sobre esta cultura. Yo miro aquí en Galicia, yo miro mucha historia. Pero me pregunto siempre a mí mismo, ¿la gente de Galicia está consciente de su historia? ¿Es importante para la gente de Galicia conocer su historia? ¿Tú qué piensas de esto? Yo sobre esto pues pienso que depende mucho de la persona. A mí, por ejemplo, me interesa mucho, pero creo que al resto de la población pues no le suele... no le suele interesar, no es la palabra, pero no lo conoce tanto. No. Yo he visto pues casos de gente que viven en los alrededores, ¿sabes? No justo al lado del castro, pero por la zona hay, por ejemplo, que no lo conocen. Y eso, pues creo que no es que sea solamente problema de la gente, es que también me parece que no se hace tampoco pues mucho esfuerzo por hacer que la gente pues conozca bien su patrimonio. Sí, es interesante esto porque yo miro que hay mucho interés como a la preservación de la cultura de Galicia, del idioma de Galicia. Todo, sí. ¿Por qué no la historia? Pregunto a mí mismo. Es interesante esta cosa. Sí, es interesante. A ver, también me parece que el acceso a la información, a pesar de que tenemos internet y muchas veces pues, podemos acceder a artículos históricos y todo eso, me parece que habría que trabajar más en lo que es la divulgación y hacer pues, este tipo de contenidos e información pues, más accesibles a la gente. Me gustaría poner un ejemplo de aquí, de Ribadavia, y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces el castro de Boubou? ¿O el castro del Monte de Santa Marta? Sé dónde está Santa Marta, pero no lo conozco. No, pues ahí hay un castro que podría pues, ser un lugar muy interesante para investigar y pues para darlo a conocer. Luego también hay otros lugares que también son bastante desconocidos, pero que también me parece que pueden ser muy interesantes para conocer la historia de la zona, que es por ejemplo las fortificaciones de Francelos, por encima de la zona de la Granja de Outeiro, ¿vale? a Franqueirá, Sí, que son, ¿sabes?, esos indicios de fortificaciones del inicio del medievo, que es tan importante para Rivadavia. Sí, anche perché come la gente dice l'abuelo del mio abuelo, l'abuelo dell'abuelo, 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 del mio abuelo, e stava qui, e stava lì sul monte che ora io vivo bajo, pero siempre miro, siempre veo. Sí, debería ser un poco más, creo. Tenemos ya mucha información. Me gustaría hablar, vamos a hablar de nuevo una otra vez porque hay muchas cosas que se puede contar al final. Sí. Ma per il momento quiero decir algo a Radio Room, a la gente toda la gente que nos escucha. Bueno, pues gracias por escuchar y espero que les hubiera parecido interesante. Sí, seguro. Y también gracias a ti, a la Omix, pues por pedirme que venga aquí a hablar. No, gracias a ti, Rita.